Ya. Eh, Hoy día vamos a ver documentación. ¿Qué saben de la documentación? ¿Han hecho documentación alguna vez? ¿En algún programa? Es decir, un documento, un GD, cualquier cosa que parezca documentación. De videojuegos, obviamente. GDD, local. ¿Han hecho GD? ¿Por ahí qué ramo? La introducción dice Gabriel. En taller inicial de videojuegos también tenemos que hacer un GD y en talleres de videojuegos 2D, si no me equivoco. Ah, o sea, son expertos ya haciendo GD. No, Pero han hecho ya, otros compañeros de ustedes que habían hecho los ramos no, no cachaban mucho. Habían como hecho algo en intro, pero después no hicieron nada más. ¿Ya qué saben del GD? O de la documentación? ¿Por qué es importante un GD? em, establece como los parámetros en los cuales se va a realizar el desarrollo del videojuego. ¿Ya? Bien, ¿qué más? Es en teoría el manual para crear el videojuego. En teoría, Ujú. si uno le entregara el mismo GD a dos estudios, debería salir el mismo juego. En teoría. Bien, Joaquín, pero hay que conversar acerca de eso porque la teoría es amplia en ese sentido, pero en la práctica no es así. Y la idea es que conversemos acerca de eso. ¿Qué más el GD? ¿Por qué es importante? ¿Para qué se usa? ¿Se puede hacer un juego sin GD? Se podría hacer un juego sin GD, pero pues, sería más difícil perder la estructura a lo largo del desarrollo sin el GD. Ujú. Una documentación que permite mantener las guías y mantenerse dentro de la estructura del juego que uno tenía planeado al inicio de manera más sencilla. En el fondo es planear el juego. Así es. Muy bien. A su vez también va dejando registros sobre cambios o distintas implementaciones que se realizan a lo largo del desarrollo. Entonces, así queda como, así se va completando. Claro, también se puede llevar como como tú dices aquí, un registro de la evolución como de los requerimientos, ¿cierto? Bueno, primero partamos con que el GED es un tipo de documento de diseño. Vamos a hablar que sería como un documento de software. Generalmente cuando uno hace un software, crea los requerimientos escritos en papel para que el cliente generalmente lo avale, es decir, o lo apruebe. Es decir, realmente lo que nosotros estamos conversando, realmente es lo que tú quieres. Y hay una serie ahí de gráficos y cosas en ingeniería de software, los casos de uso, el diagrama de clase, que también habla mucho acerca de la arquitectura también del software. ¿Ya? Porque un software tiene que ser robusto, tiene que ser potente, tiene que ser flexible y también tiene que ser escalable. Es decir, que con la estructura que yo haga pueda seguir trabajando encima. Ya si hay un software, por ejemplo, que no es escalable, es muy limitado, ¿no? Entonces siempre hay que vencer de esa forma. Eh, la historia cuenta de que eh, existía una línea que era una línea tradicional de metodología,
en la cual los documentos se hacían antes que cualquier desarrollo. Imagino que ustedes han escuchado hablar de metodologías ágiles, metodologías tradicionales alguna vez. En ingeniería de software no tenía ingeniería de software, ¿cierto? No, no, yo no he escuchado nada de eso, la verdad. Ah, ok. Pues les cuento. En la antigua, cuando estaban, cuando partieron haciendo software, años 60, 70, 80, le falta poquito ya para llegar ahí. Estamos en el 20. Se empezó a darle importancia acerca de la documentación. Y como decía Joaquín, se esperaba que cualquier persona que hiciera el software hiciera lo mismo. Por lo tanto, imagínense el nivel de detalle que tiene que haber dentro de ese software. Estamos hablando de que la construcción se podría hacer con un equipo totalmente distinto del documento y después se podría traspasar esto a un equipo de desarrollo de software. Y debería quedar el mismo producto. Estoy hablando de que estos documentos se hacían en 2 años, 3 años, ¿ya? Y después llegaba la parte de construcción. ¿Qué pasó con el tiempo? Las herramientas fueron mejorando. Empieza una competencia acerca de quién tiene mejor software. Teniendo como en los 80, 90 más o menos. Y el cliente es mucho más exigente. Antiguamente como hacer un software era como algo que uno no tenía idea de lo que era. Deme un segundo, por favor, para apagar mi WhatsApp, porque me está sonando mucho. Sí. Ya. Entonces el cliente quiso también ser parte de la construcción. Ya antiguamente las metodologías tradicionales, que son las antiguas, eran como en cascada, es decir, yo hago todo el desarrollo y después voy desarrollando por partes. No se podía cambiar nada, era todo muy rígido, ¿ya? Pero eso también hacía que fuera algo robusto, ¿ya? Pero sin flexibilidad, es decir, que no se podían cambiar muchas cosas. Entonces llegó el cliente y dijo, empezó a exigir más. El cliente son la gente que nos manda a hacer el software y nos paga. Como ingenieros de software, hablemos. Todavía no llegamos a la parte de juego. Como ingenieros de software. Entonces empezaron a ser más flexibles y documentar menos los equipos de desarrollo. Empezaron a salir metodologías nuevas, empezó a salir Scrum, por ejemplo, que la van a escuchar harto. Scrum es como, no sé si han escuchado Scrum, creo que no, ¿cierto? Es que era una metodología que se ocupa mucho en la grande empresa. Scrum se refiere como a lo que hacen los rugbyistas cuando se juntan. ¿Han visto ahí que como que empiezan a empujarse? Y eso tiene mucho que ver con un trabajo de equipo, porque si uno flaquea, el otro equipo gana. O le gana no gana el partido, sino que gana como el enfrentamiento, ¿ya? Entonces un trabajo en equipo, por eso se llama Scrum. Existe el Scrum Master, que es un líder de un equipo, que es el que va tomando como las ideas más generales. Y esto se va haciendo que sea menos, o sea más ágil, menos tradicional y menos como en cascada, lo que les decía, que primero se construye el software y luego perdón, el documento y después se construye el software. La cascada ya como que se transforma en una espiral y se transforma en una metodología ágil evolutiva.
¿Qué significa eso? Que es como una espiral. Imagínense que primero hacemos algo, y lo vamos mejorando, lo vamos mejorando, lo vamos mejorando, lo vamos mejorando, lo vamos mejorando. Entonces hay un concepto que... de hecho, esa imagen está buena. Dejemos buscarla. La tenía aquí. Esta misma. De hecho, lo voy a añadir a la diapo. Ya, entonces esta imagen dice que no haga esto, no lo haga por partes, ¿ya? Tiene una rueda, después la otra rueda, después la carrocería, sino hay que hacer algo así, como primero algo chiquitito, pero robusto, después ir mejorándolo, 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 ¿ya? ¿Por qué? Porque hay varias cosas que uno va desarrollando eh, y luego lo va mejorando junto con el cliente. El cliente ahora ya empieza a ser parte del equipo de desarrollo. Y entonces hay varios tipos de metodología. Ya los equipos empiezan a conversar más. En el Scrum, por ejemplo, hay split, que son tareas que son semanales, y generalmente son 3. Entonces cada semana tenemos que estar haciendo 3 tareas. Y en la y en la mañana de repente hacen reuniones de 5 o 10 minutos donde empiezan a explicar qué han hecho. Es decir, hola, bueno, yo ayer estaba haciendo, me tocó hacer el personaje principal, lo estoy modelando, pero en realidad no entiendo bien cómo quieren que haga la armadura del personaje. Entonces justamente estas reuniones sirven para juntar los equipos y va a estar ahí la persona que lo diseñó y le va a decir, ah, mira, yo hice un boceto, creo que no te lo mandé, te lo voy a mandar. Ah, ya vale. Entonces la idea es que podamos explicar lo que estamos haciendo para que todos estén enterados también. eh, y cuente cuáles son los problemas que tenía. ¿Ya? Y ahí podamos contar soluciones directas. Eh, Hay un montón de metodologías más. Está RUP, está XP, que se trabaja a 2 personas en proyectos, programando. Ya no acuerdo mucho en realidad. Bueno, pero hay harta metodología. El punto de esto es que los videojuegos son distintos a los software. De la historia que les conté, que no les calza, por ejemplo, o que sienten que los videojuegos podrían ser distintos. Lo que había dicho mi compañero al inicio, que el GD es un registro de la evolución del juego también, y también más que una planeación en realidad. Entonces va evolucionando con el juego durante el desarrollo. Claro. El software igual, hablando como metodología ágiles, como le digo, el cliente es parte del equipo, por lo tanto empieza a ver también esto de ir cambiando cosas. Ya los clientes, cuando ustedes sean más grandes y trabajen con clientes, van a entender que hay cliente y cliente y al final algunos son un cacho igual, porque empiezan a crear cosas nuevas, se ponen creativos. Uno dice, tengan cuidado con esto cuando digan, se me ocurre una idea, podemos hacer esto, porque ustedes saben que lo van a hacer. Porque el cliente le va a decir, ¡oye, qué buena, ya, hagamos todas estas cosas también! Porque como no saben la complejidad que tiene hacer un videojuego o un software, como que se ponen imaginativos.
Ya, pero ¿qué otra diferencia ven? Gracias, Joaquín. ¿Qué otra diferencia pueden ver? Imagínese que usted van a hacer su propio juego. Aparte de solo, si vamos a hacer un videojuego, no solo hay que agregar cosas relativas a software, aspectos Ujú. técnicos, sino que también hay que agregar eh, cosas de diseño como arte, narrativa. Muy bien, Joaquín. Es un Porque, equipo multidisciplinario, ¿cierto? sí, Lo que complejiza todo. Porque de partida, ¿cómo hacía hablar a un computín? Estoy hablando de un computín como extremo, que está como escribiendo ahí código. Imagínase como en un rinconcito oscura en el subterráneo. Es como un estereotipo de los computines, ¿cierto? Que tenemos. Y están los artistas también que se expresan y irradian felicidad. ¿Cómo así conversar esas personas? Ya entablar relaciones con nuestros pares es complicado. Eh, Imagino que lo saben, la vida, sobre todo en la adolescencia, es complicada. Imagínense en el trabajo, pues es difícil. Entonces ya tenemos ya una problemática. Ujú. Joaquín, esa no sería nuestra pega ahí, como ingenieros en desarrollo, como un desarrollo, que así es. tuvimos parte de las dos, tuvimos educación en los dos ámbitos, podemos entablar una conversación con ambos lados, en el fondo, o al menos eso se debería esperar de nosotros, Muy bien, en mi Joaquín. opinión. Muy bien, Joaquín, sí. Bueno, el perfil de ustedes justamente es conocer de todo un poco, por eso tienen distintos ramos. Eh, Ahora ustedes podrían estar, claro, como en medio, como dirigiendo, en este caso, en este ramo, somos diseñadores de videojuegos, ¿cierto? Estamos creando videojuegos y también estamos trabajando para ser líderes en nuestro equipo. Es decir, que podamos encaminar a nuestro equipo a un propósito en común, dejando en claro que todos son parte importante del equipo, que somos un engranaje, que somos un gran equipo, pero claro, el hecho de que conozcamos acerca de distintos sectores, eh, tenemos la facultad también de traducir un poco, de entrar en conversaciones, de entender lo que me estoy hablando, porque de repente, no sé, pues, llega un ingeniero y empieza a hablar de cosas, y me ha pasado, bueno, yo soy ingeniero de computación, igual tengo un perfil un poco más creativo, más artístico, porque trabajo en videojuegos. Pero pasa mucho de que el computín no entiende que el cliente no tiene idea de computación. O sea, con suerte sabe ocupar el teléfono. Entonces empieza a hablar la cuestión, no, lo que pasa es que podemos hacerlo aquí con JSON, bajamos la base de datos y con eso lo traducimos en el algoritmo, y el cliente queda así como, ¿qué estoy hablando? Y eso pasa mucho porque estamos acostumbrados, o sea, yo estudié computación, estamos acostumbrados a trabajar entre pares. Entonces, de repente no hay habilidades blandas. También por eso también la universidad ha enfatizado en los ramos de formación fundamental. Para que ustedes tengan habilidades blandas, que igual son difíciles también de adquirir. Pero sí, Joaquín tiene toda la razón. La idea es que uno, como ingeniero en desarrollo de videojuegos y realidad virtual, es muy largo el nombre, puede tener las competencias, claro, de poder hablar, de que se entiendan. Pero también no siempre vamos a trabajar con gente en nuestra carrera, ¿cierto? La idea es que podamos conocer gente de otra área, por ejemplo, que sean especialistas ya van a tocar con gente que es especialista haciendo modelos 3D, especialista haciendo asset, especialista en armando niveles. Ya hay un montón de cargos que hay dentro de los videojuegos y obviamente mientras más grande el equipo y más grande la empresa, se van a encontrar con cargos que ustedes a lo mejor dijeron, oye, no te puedo creer que hay un cargo que es especialista en rocas. O sea,
o en árboles. Una vez escuché una historia de una chica que se había encargado de la roca del Red Dead Redemption 2. Y era como que estuvo no sé cuántos años haciendo rocas. Roca, 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 roca. Cualquier roca que tuve en ese juego, la hizo ella. Roca, 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 roca. Y decía, estoy chata de hacer roca, pero trabajé en Red Dead Redemption 2. Y como, bacán, pero haciendo rocas. Entonces dijo, aquí ya no quiero ver más rocas en mi vida. Entonces hay ese tipo de especialistas. Po. También hay, por ejemplo, cargos que son como que lo único que hace es buscar defectos en los equipos. Entonces está hablando siempre con gente, cómo van, o sea, para allá, para allá, para allá. No toca ni línea de código, ni un pixel dentro del juego. Se encarga solamente de buscar falencias dentro del equipo. Gamaga tiene ese puesto. Una empresa ya con 50 personas. Y cuando la Fer, una de las dueñas, me dijo que estaban buscando a alguien así, y yo dije, ¿existe esa cuestión? Bueno, se van a encontrar usted con cosas así como con puestos. Con puestos distintos. Bueno, entonces primero es que somos un equipo multidisciplinario, ¿cierto? Venimos como de distintos planetas. ¿Ya? Cómo conversar, cómo, cómo, cómo llegar a un puerto. Y lo otro es que no hay clientes, pues, ¿o sí? ¿Tenemos clientes nosotros? Si queríamos hacer un juego propio, imagínense que queremos hacer una IP propia. ¿Tenemos un cliente? Le pregunto a ustedes. ¿Qué creen? Que no. No sé, o sea, no creo que nosotros nos consideremos como clientes, la verdad. O sea, Nosotros mismos, sabemos lo que pero queremos y sabemos cómo desarrollarlo, entonces eso es lo que me hace dudar. yo creo que nosotros mismos somos clientes, pero hay que, uno puede ser el cliente hasta cierto punto. Hay que recordar que siempre estáis trabajando como para hacer un juego y los juegos, bueno, generalmente son como algo que tú planeas vender o algo que planeas Ujú. exponer algo. Entonces, si bien es tuyo, no te puedes embolar mucho, no puedes llegar al punto de ser muy subjetivo. Tenéis que salvaguardar algo más, algo para mostrar, que no sea tan ecléctico. Entonces, nada, tratar de dividirlo en dos partes, tú eres el cliente y también el cliente va a ser la persona a la que se supone que lo vaya a vender. Claro, gracias Jesús. Acá, si bien no son clientes, Joaquín ahí dijo, o sea, Jesús dijo algo como, hay un mercado, ¿cierto? Que hay que responder. Pero el mercado no va a estar a nosotros encima diciendo, no, tiene que ser esta mecánica, ¿cierto? ¿Qué pasa con los publishers? ¿Son clientes? ¿Son parte del equipo? ¿Son parte del público? Yo diría que son parte del equipo, Ujú, más ligado a marketing, o ujú. por ahí debería estar como su línea. Claro, su ¿Ya? función. Sí, porque en sí no les vendemos a ellos el producto, pero ellos sí para trabajar necesitan un producto terminado, entonces como es un sí y no, en mi opinión, porque su objetivo es que el producto salga, pero no me pagan para que salga el producto, sino que me pagan para que haga un producto que ya se pueda vender, porque a menudo obtienen porcentaje de las ventas, ¿no? Así es. Ya, depende del publisher. Depende Ya. del publisher. Hay publishers que sí te pagan, que es la idea que te pague el publisher y se lleva una rebanada de la torta.
Hay otros publishers que te dicen, ya, termina el juego y cuando lo tengáis me lo mandáis para venderlo. Ya. Se diría ayer una rebanada de torta más chica, ¿cierto? Pero hay algunos publishers que están más cerca de tu juego, que te hacen, no solamente te lo venden, sino que te hacen testing, el QA, la localización, lo prueban y te dicen, oye, ¿sabes qué? Esta mecánica no funciona. O mira, el mercado que se está vendiendo harto es este tipo. Te recomiendo que lo hagas así. ¿Ya? Hay otros que te imponen cosas, que igual tienen que tener cuidado con eso. Hay otros que te compran el IP, es decir, la propiedad intelectual. Eso por favor no lo hagan nunca. De hecho, como empresa, acabamos de cerrar un trato con una empresa chilena para vender sus juegos. Y el problema que tuvo este chico fue que vendió el juego con otro publisher, primero para PC, y nosotros le ofrecimos pasarlo a consolas. ¿Ya? El tema es que él, no sé cómo, pero no se dio cuenta que vendió su IP. Eso no lo hagan nunca. La IP es lo mejor que ustedes pueden hacer. Es lo que le da plus a su empresa. Entonces al final no pudimos negociar directamente con él, así que tuvimos que meter al publisher. Obviamente el publisher estuvo de acuerdo con él porque significaba venderlo en más lugares el juego. Pero mi amigo acá en cuestión tuvo que conformarse con un porcentaje más bajo igual de las ventas. A diferencia que si él hubiera tenido la IP del juego. Ya, porque al final igual les pasó plata al publisher, el de ellos para hacer el juego para PC. Y se quedó con toda la IP. ¿Ya? Eso por favor no lo hagan nunca. No regalen su trabajo, ni su creatividad. ¿Ya? Y entonces, generalmente no hay como un cliente como tal que te diga todo, pero va a depender igual de las circunstancias, como les digo. El tema de esto es que la diferencia es que nosotros estamos creando algo que es netamente, valga la redundancia, creativo, que despertamos sentimientos. Entonces sí o sí tiene que estar en constante prueba. Es decir, lo hacemos, realmente se entendió el juego, realmente el jugador sabe cómo tiene que hacer la mecánica. Cuando hablamos del modelo MDA, el último era aesthetic, ¿cierto? Que significaba como crear sentimientos. No estética, muchos de la prueba pusieron que eran estética como de artística. Ese aesthetic se refiere a sentimiento, es decir, que podamos producir algo. ¿Ya? ¿Y cómo puedes producir sentimientos? Es complicado, ¿cierto? En la clase pasada estuvimos viendo ahí algunas escenas un poco tristes también. Y bueno, ahí nos enseñan cómo hacerlo. Es complejo. Entonces, para el GED siempre ha sido como una regla de cómo se hace un documento de diseño. Por aquí les voy a enseñar dos documentos que son más simples: el documento de concepto y el documento de alto nivel. En el documento de concepto vamos a ver, creo que por acá no. Ya. El documento de concepto va a ser un documento en el cual va a ser sellado una vez que lo tengamos hecho. No debiera cambiar nunca. ¿Ya? Obviamente mientras se está construyendo sí se puede cambiar, ¿ya? Pero cuando se aprueba ya no se cambia más. Por lo tanto, tiene que ser muy general este documento. Es súper pequeñito. Estamos hablando de que puede ser una página, ¿ya? Pero es muy importante porque esto nos dice hacia dónde va. Por eso puse una brújula ahí, porque nos va a dirigir el proyecto. Y al cambiarlo,
podríamos cambiarlo, pero es un gran riesgo. Por lo tanto, deberíamos saber los costos de todas formas que esto conlleva. ¿Ya? Y imagínense que el concepto del juego, vamos a hablar de que el juego va a ser un juego de autos. ¿Ya? Eso no se puede cambiar. Ya estoy hablando de ese tipo como de generalidad. Es un juego de autos. Las mecánicas principales son esta y esta. ¿Ya? Por ejemplo, el Mario Kart, un juego de autos, ¿cierto? En la cual la finalidad es ganarle al resto, como todos los juegos de carrera. Bueno, un juego de autos y de carrera, son cosas distintas. Pero además yo tengo poderes, ¿cierto? Puedo disparar y todo. Ya, esas cosas no debieran cambiar nunca. Ya, si se cambian, eh, podemos tener algún problema del diseño del juego. Porque ya sabemos ya, por ejemplo, imagínense que hicimos el Mario Kart de Super Nintendo y nos piden hacer el Mario Kart de PlayStation 5. Ya, uno puede decir, oye, se me ocurre una idea súper buena, mira, vamos a hacer no sé, que los autos vayan andando por un mundo abierto y cada vez se va cerrando como el Fortnite y tenemos que disparar ahí. Pero ya es otro juego, se fijan que el concepto del juego general, la idea general, cambia demasiado. Entonces, ya no sería Mario Kart. O hoy está bien Mario Kart, pero pongámosle personajes de Smash Bros. O sea, de Smash. No es lo mismo, ¿cierto? Entonces, cuando hagamos esto, ustedes tengan el concepto entero. No puede cambiar, ¿ya? En nuestra guía. Entonces, para hacer esto, vamos a tener estas primicias. Vamos a tener un título, que es el título del juego, el concepto del juego, que es una frase que define el juego completo, el objetivo del juego, es decir, cómo gano dentro del juego, el género, ya, qué tipo de género es, si es de plataforma, si es un runner, etcétera, eso, todo lo que vimos. ¿A qué plataforma va? Es decir, para PC, a consola, va a móviles, etcétera. ¿Cuál es nuestro target? Es decir, cuál es el público objetivo al cual estamos apuntando, cuáles son las mecánicas principales del juego. Vamos a definir solamente 3 mecánicas, pero que sean mecánicas que sean lo más general posible. Y ahí sean características también del juego. Vamos a buscar referencias del juego, es decir, yo voy a hacer un juego con este arte, como el arte de Rhyme, por ejemplo. Pero la mecánica del juego va a ser como Mario Odyssey. El sonido, la referencia al sonido la voy a sacar de Breath of the Wild, no sé. Ya, son referencias, es decir, de dónde yo me estoy pasando para hacer mi juego. Es muy importante la referencia. La ambientación, qué estilo va a tener, como qué juego se va a parecer. ¿Ya? Y eso obviamente va también de la mano con el target. Es decir, este tipo de target le gusta este tipo de ambientación. Por ejemplo, si quiero hacer un juego tipo Silent Hill, no puede ser que sean puros monitos bonitos, sino que tienen que ser más realistas, más oscuros, más los colores negro rojo, como sangre. Tienen que ver armas, no sé. ¿no? El posicionamiento se refiere a cómo yo destaco de otro juego. Es decir, cuál va a ser mi carta de diferenciación. ¿Ya? Nuestro juego es así. Mira, es igual que Mario Bros, pero va a tener este componente. ¿Ya? ¿Cómo me diferencio? ¿Cómo me destaco? ¿Cómo yo puedo vender el juego? Y el modelo de negocio también, que va a decir, si va a ser premium, free to play, etcétera. ¿Ya? ¿Se entiende bien todos estos conceptos? ¿Había alguno que nunca han visto en otro ramo? ¿O que no hayan conocido?
¿Podría explicar de nuevo lo que era posicionamiento, por favor? Y el posicionamiento se refiere un poco más al área de marketing, y es decir, cómo yo me destaco en frente a otros juegos. Por ejemplo, yo digo, voy a ser un plataformero. Ya, por ejemplo, como Metroid. O un Castlevania. Perdón, un Metroidvania. Pero Metroidvania, ¿cuánto hay? ¿Cuántos juegos hay? Hay cientos de juegos como Metroidvania. Entonces, el posicionamiento va a ser cómo yo me destaco de todo ese juego. Por ejemplo, em, por ejemplo, no sé, tengo magia dentro del juego, o disparo pintura, o, o tengo portales, ¿ya? Es decir, un Metroidvania pero con portales, ¿cachai? Como que hace falta un elemento que le dé como la identidad al juego, ¿eso se refiere? Así es. Más que nada, cómo yo vendo mi juego, cómo me diferencio. También, cómo le doy una identidad propia, ¿ya? Porque la cantidad de juegos que existen actualmente es impresionante, que se han hecho en la historia de los videojuegos es impresionante. Entonces, usted lo más probable es que usted no haga un juego nunca, un juego 100% original. Es, yo creo que es imposible hacer un juego 100% original. Pero sí, de repente ves que hay dos juegos, mezcla de algunos juegos y sacáis otro juego nuevo. ¿Ya? O mejoráis ciertas partes. O el diseño, o es un juego muy parecido a todos los otros juegos en el mercado, pero mi juego es más divertido. No sé, pues tiene mejor diseño, tiene mejor historia. ¿Ya? Em, no sé, por ejemplo, el Baba Is You, creo que lo vimos en clase, ¿no? ¿También se acuerda? Baba Is You, Creo que lo vimos. ¿cierto? Por ejemplo, en mi caso personal encontré que este juego es muy distinto a todo lo que yo había visto. Pero aún así hay un montón de juegos que la mecánica principal es empujar cositas para sacar un puzzle y todo. Pero este juego, bueno, y la gráfica igual, pone una gráfica que tú digas o la gráfica distinta. ¿Ya? Es como un pixel art, como bien antiguo en realidad la gráfica, no muy bonita. Bueno, hablamos de que gráfica bonita no es súper subjetiva la respuesta. Pero para mí, por ejemplo, para mí es una gráfica que podéis ver en cualquier juego más o menos antiguo. Cuando yo lo vi no me llamó mucho la atención. Pero cuando te das cuenta de la mecánica, donde tú vas cambiando la regla del juego, ¿ya? Baba is you, Baba is win. Ganaste. No sé, para los que no lo hayan visto. Este juego lo que hace es cambiar la regla del juego mientras estás jugando. Por ejemplo, acá dice Wall is you. Es decir, ya no somos Baba, sino que somos una muralla. Un pasito de muralla. Entonces ahora te mueves con la muralla. Entonces ahí coloca Baba is you. Ya, y no está Baba, así que no puedes hacer nada. Flag is win. Eso va a ser, ¿no? Wall is flag. No. Wall is win.
Claro, porque él era Wall. Entonces uno se da cuenta que con este tipo de mecánicas, que son muy distintas a lo que estamos acostumbrados, esto es un posicionamiento. Ellos se posicionan con la mecánica del juego. ¿Ya? Ahora, cuando yo vi el juego, como les dije, no me gustó mucho la gráfica porque dije una gráfica que hasta yo puedo hacer, no sé si lo puedo hacer yo, pero una gráfica que es súper simple, que lo he visto en un montón de juegos. No, sí, yo creo que puedo hacerlo. Sí, me tengo fe. Pero me di cuenta cuando lo jugué que no era necesario tener una gráfica distinta. O sea, la simplicidad del juego es parte también del encanto. Entonces, no hay mucho más que hacer. Y fue tan así que creo que ganó el mejor juego del año en la GDC el 2018, creo, por ahí. O sea, a ese nivel. Y eso que era un juego indie y todo. Pero bueno, ese es como el posicionamiento. Cómo yo me diferencio, cómo me posiciono dentro del mercado con mi juego. ¿Ya? No sé si quedó claro que. Sí, profe, quedó Excelente. bastante claro. Sí, gracias. De nada, excelente. ¿Alguien más tiene una duda de algún concepto de acá? No creo que nadie. Entonces vamos a hacerlo de esta forma. Este es un ejemplo de cómo ustedes podrían hacer un documento de concepto. Si se fijan, es solamente una hoja, un slide, si lo quieren ver como un PPT, donde va el título, el concepto, la ambientación, referencias, los keywords, que son palabras claves que me hablan acerca del juego, que me distinguen, que claramente podría ser posicionamiento, la plataforma, es decir, dónde yo voy a vender el juego, el target, y gameplay pueden ser la mecánica del juego. ¿Ya? Un ejemplo, Space Empire. Compite y coopera para ser el amo de la galaxia. Es el concepto del juego. ¿Ya? De forma general. Acá si se fijan, yo le puse ambientación. Entonces acá, por ejemplo, colocan imágenes de otros juegos que deberían referenciar mi juego, en la parte de cómo se va a ver. ¿Ya? Por ejemplo, acá veo que es como tipo Age of Empires, o juegos donde tengo que hacer estrategia, ¿cierto? También van a aparecer imágenes de mi nave. Aquí me muestra, por ejemplo, que puedo ir a distintos mundos. Y esto no tengo idea de lo que. Ah, parece que aquí como que arreglé la nave, no sé. Entonces, más o menos tengo una ambientación de cómo se va a ver el juego. ¿Ya? Después, referencia: Sid Meier Alpha Centaur, Settle of Catan, que es un juego de tablero, ¿cierto? Space Empire 5. Ah, su referencia a sí mismo. Ed Online, Mul, Leviathan. ¿Ya? Igual es importante agregar también de qué nos estamos referenciando, es decir, la gráfica, la mecánica, la estética del juego, etc. Los keywords: vamos a cosechar, a comercializar, investigar, construir, batalla online, facciones. ¿Ya? Si se fijan ya con los keywords, ya tengo una idea más o menos cómo es el juego. ¿Sí o no? Y acá también, si se fijan, como les dije, es como el Age of Empire. Entonces, tengo que cosechar. ¿Para qué? Para tener recursos. No conozco bien estos juegos, pero imagino que ustedes sí. Se dan cuenta igual que mecánica parecida. ¿Ya? Hay que investigar. Investigar, me imagino que es como, vamos a hacer un centro de investigación, vamos a abrir laboratorios para poder hacer mejores armas, ya porque aquí la idea es poder ser como el amo de la galaxia, ¿cierto?
También a lo mejor tengo que ir a algún planeta a investigar, o dentro de un planeta ir, como el Age of Empires, volviendo, que pescáis tu caballito, lo lleváis para ver el mapa, pues empezar a ver el mapa, ¿cierto? Batalla online, entonces tiene multijugador, puedo a lo mejor aliarme con otra, con otras personas, o puedo atacarla, facciones y decir, ok, tengo razas distintas, ¿ya? Si fijan, tengo alguna idea ya de cómo es el juego. Luego si nos vamos acá, vemos que están, porque esto era perdón, la plataforma, ¿cierto? Vemos que hay un iPhone y una tablet, o un iPad. Entonces, ok, eso es el juego móvil, ¿ya? Y es de tipo freemium. ¿Qué significa freemium? Que el juego es gratis, pero yo puedo comprar cosas dentro del juego. Y es estrategia online. Aquí dice que es de hombre para todas las edades, ¿ya? Generalmente uno va eligiendo el target. Y a lo mejor se elige hombre porque el hombre son más violentos, no sé, ¿ya? No significa que no lo puedan jugar mujeres, significa que el target principal es ese. Y el gameplay, aquí tenemos tres gameplays, tres mecánicas principales. Uno que habla de comercio, de que comercia, negocia con otros jugadores, adquiere recursos que escasean en tu planeta. Ya lo que decía acá que me tincaba que podría hacer eso. Ya que muestra alguna imagen de cómo uno puede comercializar. Construye, expándete, edifica nuevas instalaciones, desarrolla nuevas armas y unidades, ¿ya? Que también iba de la mano lo que decía investigar, tener recursos. Y conquista, ataca los envíos de otros jugadores y roba sus recursos. Como pirata, ¿cierto? No sé si conquista sea la mejor palabra, pero es como piratas. Entonces, chicos, para la próxima clase, que es el laboratorio, ustedes tienen que hacer esto mismo, con sus juegos. ¿Ya? Pueden visualizar un poco lo que van a hacer. ¿Se le van ocurriendo cosas ya? ¿O todavía están como que no entienden mucho cómo hacerlo? En mi caso, igual voy dilucidando ideas. Igual me faltan cosas como más específicas, como target y cosas Mm. así, pero ya como va tomando más una estructura más aplicable al ejemplo. Ya, ¿por qué? Muy bien, Jesús, gracias. ¿Por qué es importante esto, Jesús? Porque ustedes como equipo debieran llegar a algo como esto. Ya, para que todos digan, ya, se entiende. Entonces, ustedes van a llegar, esto es como sacar una foto, porque todos tenemos ideas en nuestra cabeza. Pero recuerden que es complicado hablar con otras personas y que todos entendamos lo mismo. Sobre todo si no estamos presentes. Recordemos que el 70% de lo que nosotros comunicamos lo hacemos con expresiones. Por eso yo aquí les pongo mi camarita para poder expresar mejor lo que estoy hablando. Entonces la idea es poder llegar a esto, que sería el documento de concepto, que sería lo más básico. De ahora en adelante, cualquier juego que ustedes quieran hacer en su vida, por favor hagan esto, porque es lo principal. Y más encima les va a ayudar también a tener más clara su idea. ¿Ya? También sirve harto eso de la documentación, que yo puedo plasmar en un papel, o en este caso en una diapo, solamente en una diapo, poner bien las ideas. Y esta frase que está acá arriba es esencial porque yo resumo mi juego. O sea, este es el concepto general del juego, o principal. Ya, mi juego tiene que hacer esto. Sería. ¿Ya? Ya, chicos, tomemos unos 20 minutos de break. A la vuelta vayan pensando estas frases de su juego.
y la vamos hablando para ver qué tal le salió, ¿vale? Ok. Ya, nos vemos. Nos vemos.